Continuando con los temas de reumatología, a continuación vamos a ver uno de los más importantes, no solamente porque normalmente entra alguna otra pregunta en el examen de residencia médica, sino porque es un tema bastante importante que frecuentemente se lo ve en la consulta clínica diaria. Estamos hablando de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, como tú ves aquí en la imagen, pues evidentemente hay una afectación articular, ¿no? Y básicamente, si bien esa es una definición bastante sencilla, como vamos a ver más adelante, hay una complejidad de sistemas que están incluidos en su patología y también distintas manifestaciones clínicas. Empezamos. Bien, vamos a definir a la artritis reumatoide como una enfermedad crónica, ¿no? Eso es importante. Es una enfermedad crónica y también es inflamatoria. Es crónica e inflamatoria, ¿no? También es sistémica. Por lo tanto, si bien la parte articular es la más afectada, ¿no?, hay una manifestación o afectación de varios sistemas de nuestro organismo. Entonces es una enfermedad crónica, inflamatoria, sistémica, que afecta evidentemente principalmente a las articulaciones, ¿no? Y esta afectación de las articulaciones tiene dos características. La primera es que es simétrica y la segunda es que es una afectación poliarticular, ¿no? Y evidentemente la evolución de esta enfermedad pues es variable. Entonces es una enfermedad crónica que tiene un fuerte componente inflamatorio, además es sistémica porque afecta a varios órganos de nuestro cuerpo y también principalmente afecta a las articulaciones. ¿Pero cómo? De forma simétrica y cuya afectación es poliarticular. Respecto de la epidemiología, pues evidentemente es una enfermedad que afecta con más frecuencia a mujeres que a los varones, ¿no? De 4 personas que tienen artritis reumatoide, 3 son mujeres. Entonces hay una proporción entre mujeres a varones de 3 a 1, ¿no? Es una enfermedad que afecta con más frecuencia a las mujeres. A escala mundial, pues aproximadamente entre el 0.5 a 1% de la población mundial de adultos pues tiene artritis reumatoide. Como ven, es una enfermedad que es relativamente frecuente. Vamos a hablar acerca un poco de su patogenia. Bueno, evidentemente, dentro de la patogenia de la artritis reumatoide se mezclan un montón de cosas, pero entre las principales tenemos factores genéticos, factores ambientales y obviamente una respuesta inmunitaria. Dentro de los factores genéticos, pues se ha visto mediante estudios de que hay mucha más prevalencia de artritis reumatoide en personas que tengan familiares de primer grado con esta enfermedad. Entonces, hay un componente genético. Se ha demostrado una fuerte asociación del antígeno leucocitario humano DR4, ¿no?, en pacientes que tengan artritis reumatoide. Respecto de los factores ambientales, pues no está muy claro, pero hay ciertas infecciones que puedan desencadenar una respuesta inmunitaria, el humo del tabaco que también está relacionado, ¿no? Entonces, estos factores ambientales sumados a la predisposición genética conducen a una respuesta inmunitaria. Y esta respuesta inmunitaria es la que te voy a explicar aquí en este gráfico que tú ves en la diapositiva. Como tú ves en la parte superior, pues ves encuadrada una articulación, una interfalángica proximal más propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta articulación? Pues evidentemente una persona determinada con factores genéticos predisponentes, ¿no?, que haya estado expuesta a ciertos factores ambientales, desencadena una respuesta inmunitaria a nivel de ¿dónde? A nivel de nuestros linfocitos, ¿sí? Nuestros linfocitos van a estimular tanto a macrófagos como a fibroblastos y a los famosos sinoviocitos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los macrófagos van a liberar una serie de mediadores inflamatorios, ¿sí?,
Y estos mediadores inflamatorios van a reclutar a más neutrófilos. Y los neutrófilos, junto con los macrófagos y a su vez junto con otras células, como los sinoviocitos, van a liberar una serie de mediadores inflamatorios, ¿no? Estos mediadores inflamatorios van a producir una inflamación a nivel articular. Y esta inflamación, mediante enzimas y mediante un montón de proteínas inflamatorias, van a producir la destrucción del cartílago articular, ¿no? Y una vez que se produce la destrucción del cartílago articular, pues evidentemente se presentan las manifestaciones como el dolor y aún más la inflamación. En su intento por reconstruir este tejido, pues el organismo va a producir, mediante la respuesta inflamatoria, un tejido de granulación al cual denominamos panus, ¿no? El famoso panus articular, que no es más que un tejido de granulación. Entonces, básicamente, esta es la forma en la cual se desarrolla la artritis reumatoide. Una persona con ciertos factores genéticos, ¿no?, que se expone a ciertos factores ambientales, desencadena toda la respuesta inmunitaria que te he mencionado, ¿no? Primero los linfocitos, que activan a los macrófagos y demás células. Estos macrófagos liberan mediadores inflamatorios, se reclutan más neutrófilos, se amplifica la respuesta inflamatoria y como resultado tenemos destrucción articular y evidentemente sus manifestaciones como dolor y evidentemente la inflamación. Bueno, las manifestaciones clínicas. Pues evidentemente las manifestaciones clínicas son variables, ¿no? Como te he indicado, es una enfermedad sistémica. Sin embargo, evidentemente las manifestaciones más claras se producen a nivel de las articulaciones. Entonces, en este gráfico tú puedes observar los lugares donde se puede haber afectación de la artritis reumatoide. Tienes que tener claro que la afectación es simétrica. La afectación articular tiene esa característica, ¿no? Es simétrica. Y bien, al ser simétrica nos referimos es que si afecta a una parte de la articulación, también afectará a la otra contraparte. Puede afectar a un montón de articulaciones, pero las más frecuentes evidentemente son en las manos, evidentemente en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas, pero sobre todo en las interfalángicas proximales, ¿sí? Como aquí tú ves una imagen más amplificada, se afectan sobre todo las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, ¿sí? Son las articulaciones más afectadas sin duda. Como te había mencionado, se pueden afectar un montón de articulaciones, pero las más frecuentes evidentemente son las de la mano, principalmente las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Es muy, pero muy raro, y de hecho podemos decir que no se afectan las interfalángicas distales, ¿no? Entonces, esa es una característica de la artritis reumatoide, que no afecta las interfalángicas distales, ¿no? Si hubiera afectación de las interfalángicas distales, muy probablemente tendríamos que sospechar en otra patología reumatológica. Bien, también evidentemente se pueden afectar las articulaciones de los pies, sobre todo. Hay afectación de grandes articulaciones, como articulación de la rodilla. Evidentemente se puede afectar también los hombros, el codo, ¿no? La afectación, como te he mencionado, es simétrica, ¿no? Es una característica principal. Tienes que recordar de que la afectación de la columna vertebral no es frecuente y generalmente los pacientes con artritis reumatoide pues no mencionan dolor lumbar, por ejemplo. Hay una excepción en la cual puede haber una afectación de la columna, pero cervical, ¿no? Hay afectación de la columna cervical, ¿no?, sobre todo a nivel de una articulación, que es de la primera y segunda vértebra cervical, y eso nos produce una luxación atlantoaxoidea. Esta luxación atlantoaxoidea, pues
puede generar sintomatología neurológica, ¿no? Nos puede producir una mielopatía compresiva. Ya te digo que la articulación atlantoaxoidea, pues no es muy frecuente su afectación, ¿no? Pero si hay afectación de la columna vertebral, lo más seguro es que se afecte la columna cervical. Pues bien, entonces, te he indicado de que es una artritis que es simétrica, que afecta con mayor frecuencia a las manos y a las articulaciones de los pies. Dentro de las manos, las más frecuentes interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Tienes que recordar que el dolor que se presentan en las articulaciones es generalmente matutino, ¿sí? Se presenta por las mañanas y se va a caracterizar por una rigidez. Hay una rigidez matutina y que generalmente esta rigidez va a durar más de una hora. ¿Sí? Eso es una característica importante de la artritis reumatoide. El dolor articular, la rigidez matutina por más de una hora. Bien, evidentemente, como te había mencionado, como aquí ves en la imagen, las articulaciones más afectadas son las de las manos y una evolución crónica de la artritis reumatoide nos puede dar deformidades importantes, ¿no? Entre las principales, una deformidad en ojal o del botonero, la deformidad en cuello de cisne y la deformidad en seta, que afecta principalmente al primer dedo de las manos, ¿no? Entonces, esas son las deformidades más importantes que se pueden presentar en una artritis reumatoide degenerativa, ¿no? Cuya evolución ha sido bastante crónica y muy desfavorable. Aquí en la imagen de la radiografía, pues lo que tú ves es principalmente lo que te había mencionado antes. Generalmente no hay afectación de la columna vertebral en la artritis reumatoide, pero sí existe, es lo que hemos denominado la luxación atlantoaxoidea, ¿no? Que se produce a nivel cervical entre la primera y segunda vértebra cervical, ¿no? Que ya te digo que no es frecuente, ¿no? Pero si se presenta, pues se presenta a ese nivel. Bien, los nódulos reumatoides. Pues los nódulos reumatoides se presentan entre el 30 a 40% de los pacientes con artritis reumatoide. ¿Cuál es su característica? Son nódulos subcutáneos, ¿sí? Generalmente son indoloros, o sea, no duelen, pero si los palpas son blandos, ¿sí? ¿En qué pacientes se van a presentar? Generalmente los que tengan una intensa actividad de la artritis reumatoide o que tengan cantidades elevadas de factores reumatoideo. Los lugares donde generalmente se presentan, pues, por ejemplo, son en los lugares extensores de los codos, también se pueden presentar en las manos y en algunos tendones, como por ejemplo el tendón de Aquiles. Dentro de las manifestaciones pulmonares, la pleuritis es la manifestación pulmonar más frecuente de la artritis reumatoide y la pleuritis se puede manifestar como un derrame pleural, ¿no? Si tú recuerdas el tema de derrame pleural en neumología, habíamos dado algunas características del derrame propio de la artritis reumatoide, ¿no? Y te había dicho en esa ocasión, y te lo vuelvo a repetir, que el derrame pleural de la artritis reumatoide es un exudado, ¿no? Cuyas características son las de presentar una glucosa muy baja y un descenso del complemento. Esas son las características del derrame pleural que se presenta en la artritis reumatoide. Como aquí tú ves en la imagen, ¿no? La opacidad que tienes, el famoso menisco de Damoiseau, etcétera, ¿no? Todo lo que ya hemos visto mucho más antes, en relación evidentemente con la artritis reumatoide. Otra manifestación pulmonar no tan frecuente, pero que sí es grave, es la neumonitis intersticial, ¿no? Esta neumonitis intersticial se puede presentar en un paciente con artritis reumatoide. Ya te digo que no es la manifestación más frecuente. Dentro de las manifestaciones pulmonares, evidentemente la pleuritis con su derrame pleural es lo más frecuente. Las manifestaciones hematológicas. Bien, existe una anemia de trastorno crónico o también denominada anemia de tipo inflamatorio, ¿no? Es decir,
Como hemos visto en hematología, esta anemia cursa con una hemoglobina baja, con un volumen corpuscular medio normal, por eso es una anemia normocítica, ¿no? Algo importante y característico de las alteraciones hematológicas es que, si bien se presenta una anemia de trastorno crónico, en los pacientes con artritis reumatoide generalmente existe trombocitosis. Hay un síndrome característico que es el denominado síndrome de Felty y se caracteriza por la presencia de neutropenia, esplenomegalia, ¿no? Como tú aquí ves en la imagen, un agrandamiento del bazo, esplenomegalia, y evidentemente artritis reumatoide con factor reumatoideo elevado. Esta triada de neutropenia, esplenomegalia y paciente con artritis reumatoide con factor reumatoideo elevado es lo que denominamos síndrome de Felty. Las manifestaciones oculares. Bien, dentro de las manifestaciones oculares, lo más frecuente es que se presente una queratoconjuntivitis o, como tú ves en la imagen, una epiescleritis. Hay un síndrome que es el denominado síndrome de Sjögren, ¿no? Que se denomina también síndrome seco, y que un 10% de los pacientes con artritis reumatoide tienen este síndrome. Este síndrome se caracteriza principalmente por esto, por una queratoconjuntivitis seca, ¿no? Como tú aquí ves en la imagen, una afectación de la queratoconjuntivitis seca pues te da ojos rojos, ¿no? Esas son las principales manifestaciones oculares de la artritis reumatoide. Epiescleritis, más frecuente, queratoconjuntivitis. Una queratoconjuntivitis seca es muy probable que esté asociado a un síndrome de Sjögren. Bien. Hay otras manifestaciones clínicas, evidentemente, como por ejemplo a nivel renal, una artritis reumatoide crónica en el tiempo que no se controla de buena manera, pues puede desarrollarte una amiloidosis. Esta amiloidosis puede desarrollarte, evidentemente, un síndrome nefrótico, ¿no? También nos puede dar algún tipo de vasculitis, evidentemente. Por eso es que te he indicado que la artritis reumatoide, si bien tiene una afectación casi predominantemente articular, tiene manifestaciones sistémicas. Bien, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Evidentemente tiene que haber una parte clínica y una parte laboratorial. Dentro de la parte de laboratorio, pues vamos a tener 3 parámetros que los vamos a utilizar para el diagnóstico. Uno es el factor reumatoideo, 2 es el anticuerpo antipéptido citrulinado y 3 son los reactantes de fase aguda. Bien, el factor reumatoideo se presenta generalmente en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide, es muy sensible, pero tienes que recordar que el factor reumatoideo no es específico, o sea, no es específico de la artritis reumatoide, ¿sí? Aunque sí que se presenta en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide. Bueno, muchas veces hablamos del factor reumatoideo, pero no sabemos específicamente qué es el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es lo que ves aquí en la imagen. Es una inmunoglobulina, que generalmente es la inmunoglobulina M, que reacciona contra otra inmunoglobulina, generalmente la inmunoglobulina G, ¿no? Es una pelea, ponte, una inmunoglobulina M de nuestro propio cuerpo contra una inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, eso es el factor reumatoideo. Una inmunoglobulina M, ¿no? Que es más generalmente, contra una inmunoglobulina G. Bien, otro dato laboratorial importante, y este sí que es específico, es los anticuerpos antipéptido citrulinado, ¿no? Esta estructura química que ves aquí en la imagen y que te he subrayado, los anticuerpos antipéptido citrulinado son anticuerpos específicos de la artritis reumatoide. Tienen una especificidad bastante alta y también se relacionan con el grado de gravedad de la artritis. Es decir, concentraciones muy altas de anticuerpo antipéptido citrulinado, aparte de que son específicas de la artritis reumatoide, pues están en relación con la gravedad de esta enfermedad, es decir, con formas más agresivas.
Los reactantes de fase aguda, por lo general, como en toda enfermedad inflamatoria, pues generalmente están elevadas, ¿no? Entonces, tanto la PCR como la BCG tendrán concentraciones elevadas. Evidentemente, esto tampoco es específico de la artritis reumatoide, pero sí que demuestra que hay una importante actividad inflamatoria. Bien, otro estudio que nos va a ayudar no solo en el diagnóstico, sino también en la evolución de la artritis reumatoide, pues es la radiografía, ¿no? Dentro de las características radiográficas que existen, pues vemos primero una osteopenia periarticular, vamos a ver una disminución simétrica del espacio articular, erosiones subcondrales y mientras más vaya evolucionando la enfermedad, mientras más agresiva sea, pues también se va a ver anquilosis ósea, es decir, la fusión, ¿no?, de las articulaciones. Entonces recuerda, las características de una artritis reumatoide en la radiografía son osteopenia periarticular, la disminución simétrica del espacio periarticular y las erosiones subcondrales. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la artritis reumatoide? Antes había una clasificación que se utilizaba hace bastante tiempo, ¿no?, que se ha modificado y se ha unido la clasificación tanto americana como europea. Entonces se han creado los famosos criterios del Colegio Americano de Reumatología y de la Asociación Europea de Reumatología, los famosos criterios ACR-EULAR 2010, ¿no? Entonces, estos criterios pues, tienen como componentes la parte clínica articular, la parte serológica, ¿no?, y evidentemente la duración de los síntomas. ¿Cuáles son estos criterios? Y esto sí es importante que los vayas a repasar, ¿no? Primero, la afectación articular, ¿no?, que se da una gradación del 0 al 5, un puntaje del 0 al 5, ¿no?, y en los cuales nos dice que una articulación grande, solo una, pues tiene un puntaje de 0. De 2 a 10 articulaciones grandes tienen un puntaje de 1. La afectación de 1 a 3 articulaciones pequeñas tienen un puntaje de 2. La afectación de 4 a 10 articulaciones pequeñas tienen un puntaje de 3. Más de 10 articulaciones tienen un puntaje de 5, con la condición de que al menos una articulación de las afectadas sea pequeña. Dentro de los parámetros serológicos nos dice que un factor reumatoideo y un anticuerpo antipéptido citrulinado negativo tiene un valor de 0. Un factor reumatoideo o anticuerpo antipéptido citrulinado positivo, pero bajos, es decir, menos de 3 del valor normal que tiene un puntaje de 2. O un factor reumatoideo o anticuerpo antipéptido citrulinado positivo, pero altos, mayor a 3 veces su valor normal, tiene un puntaje de 3, ¿no? También se considera a los reactantes de fase aguda, una BCG o PCR normal tiene puntaje de 0, una BCG o PCR elevado tiene puntaje de 1. La duración de los síntomas, menor de 6 semanas, 0 puntos, más de 6 semanas, 1 punto. Dentro de la afectación articular, evidentemente, el paciente tiene que referirte lo que te he indicado hace un momento, que la afectación tiene que presentarse como un dolor, sobre todo matutino, ¿no?, y una rigidez mayor de 1 hora. Algo que tienes que tomar en cuenta, hablando de las características inflamatorias de las articulaciones, es que el dolor en la artritis reumatoide mejora con el ejercicio, o sea, mejora con la actividad. No es un dolor de características inflamatorias. Y es lo contrario del dolor mecánico que vamos a ver, por ejemplo, en la osteoartrosis. El dolor mecánico empeora con el ejercicio o con el movimiento. En cambio, el dolor inflamatorio, como es el caso de la artritis reumatoide, mejora con el movimiento y con el ejercicio. Bien, volviendo otra vez a los criterios. Para diagnosticar artritis reumatoide, la suma de estos criterios tiene que ser mayor a 6 puntos. ¿Sí? La suma de estos criterios tiene que ser mayor a 6 puntos. Y recién la suma mayor a 6 puntos te da el diagnóstico de artritis reumatoide como tal. ¿Sí?
Entonces, la suma mayor a 6 puntos de estos criterios, pues evidentemente en un paciente ya nos dan el diagnóstico de artritis reumatoide. El tratamiento, bueno, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Primero, evidentemente, medidas generales, como incentivar el ejercicio, pero evidentemente moderado en los pacientes que tengan esta enfermedad. Y evidentemente el tratamiento principal es el farmacológico. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Dentro de los antiinflamatorios, evidentemente los AINES o corticoides. Los AINE reducen el dolor y la inflamación de forma inmediata. Podemos utilizar bastantes, ¿no? Ibuprofeno, podemos utilizar naproxeno, ¿no? Cualquiera de los AINES, evidentemente, tienen la misma funcionalidad o efecto dentro de la artritis reumatoide. Los corticoides, bueno, los corticoides se tienen que utilizar, pero en dosis bajas. Pero como te había mencionado en el primer tema, tienen bastantes efectos adversos, ¿no? Entonces, se tienen que utilizar en dosis bajas y por un corto periodo de tiempo. Estos dos, tanto los AINES como los corticoides, ¿sí?, simplemente te van a dar un alivio sintomático, ¿sí? Tienen un alivio sintomático. Es decir, no van a modificar el progreso o la evolución de la enfermedad. Simplemente te van a dar alivio sintomático, porque evidentemente disminuyen el dolor y la inflamación. Los que sí son fármacos de primera línea y van a modificar la evolución de la enfermedad son los famosos fármacos denominados FAMI, ¿no? Fármacos modificadores de la enfermedad, y cuyo fármaco representante y el de primera línea dentro de los FAME es evidentemente el metrotexate. El metrotexate es el fármaco de primera línea que se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide y tiene que empezar a usarse lo más antes posible. Es decir, yo diagnostico artritis reumatoide a un paciente y inmediatamente tengo que darle metrotexate. ¿Por qué? Porque es el único fármaco, bueno, no el único, pero pertenece al grupo de los fármacos que van a modificar la evolución y la progresión de la enfermedad. Hay otros fármacos modificadores, evidentemente, ¿no? Como la sulfasalacina, etcétera, ¿no? Hay un montón de otros inmunosupresores que están dentro de estos FAME, pero recuerda que el más importante y el de primera línea, el de elección, es el metrotexate. Bien, hay otros fármacos que son los fármacos biológicos que realmente han dado una revolución en el tratamiento de la artritis reumatoide, porque no solamente intervienen en la progresión de la enfermedad, ¿sí?, sino también ayudan evidentemente a disminuir sus manifestaciones. Estos fármacos biológicos principalmente tenemos los antifactor de necrosis tumoral. Dentro del principal y el más conocido evidentemente está el infliximab y el adalimumab. Otros fármacos biológicos que se utilizan en la artritis reumatoide son, por ejemplo, los antagonistas del receptor de la interleuquina 1, la anakinra, los anti-CD20 como el rituximab, los inhibidores de la coestimulación de linfocitos T como el abatacept, ¿no? Sin duda, pero dentro de los biológicos los más conocidos son los antifactor de necrosis tumoral, ¿no? Dentro de los principales el infliximab y el adalimumab. Entonces, tanto los FAME, dentro de los cuales está el metrotexate, como los fármacos biológicos, estos sí van a modificar la evolución y la progresión de la enfermedad. Los AINE y los corticoides no modifican la evolución de la enfermedad, pero sí te dan alivio sintomático. En cambio, metrotexate, que está dentro de los FAME, y los biológicos sí que modifican la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro esquema de tratamiento? En primer lugar, a los pacientes que no les falte su AINE
o su corticoide. El corticoide en dosis bajas. Y ambos se administran, pero por cortos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque son sintomáticos, ¿no? Evidentemente, el que no debe faltar es el FAME, pero en este caso el de primera línea, el metrotexate. ¿Sí? Un FAME, un fármaco modificador de la enfermedad. Este no debe faltar, el metrotexate. Si pese a la administración de metrotexate, AINE y corticosteroide, nuestro paciente no mejora, debemos considerar el uso de un fármaco biológico. Un fármaco biológico, como por ejemplo un inhibidor del factor de necrosis tumoral, ¿no? Como el infliximab o el adalimumab, ¿no? Entonces, esta es la escala que más o menos se realiza en el tratamiento de la artritis reumatoide. Para tratamiento sintomático, AINE o corticoide. De primera línea y que no debe faltar, un FAME, en este caso, metrotexate. Si no mejora con el metrotexate, podemos pensar en la administración de un fármaco biológico, como un inhibidor del factor de necrosis tumoral, como el infliximab o el adalimumab. Bien, entonces estas son las pautas principales que te puedo dar respecto de la artritis reumatoide.